Bienvenidos a Te Bendice, un programa para ti que buscas una palabra que te fortalezca y te anime en medio de tanto contenido nocivo en las redes sociales. Desde la Iglesia Cuadrangular Génesis, con el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Siéntate y ponte cómodo. Esto es Te Bendice. Pero muy buenas noches. Damos gracias a Dios por este privilegio, esta oportunidad de llegar a sus hogares, a sus oficinas, a sus automóviles, a sus dispositivos, donde quiera que usted se encuentre. Hoy es una noche para alabar, para exaltar a Dios, pero esta noche usted va a recibir una palabra que le va a afirmar, que le va a restaurar, que le va a bendecir de una manera poderosa. Buenas noches, Jesús Quijada. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Nayoski, a todo el equipo que nos acompaña en esta noche tras bastidores. Para nosotros siempre es una bendición, un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo especial, un tiempo que ya está agendado para muchos, mucha gente suscrita, pastor, pero le animamos a que también invite a otras personas, que compartan las transmisiones para que otros también puedan ser bendecidos con el consejo de la palabra. Como siempre, este lunes tenemos un tema muy especial para todos ustedes, así que muy atentos. Pastor, esta noche dentro de pronto arrancamos con el tema. Despójate, corre y aprende a gozarte en el Señor. Saludos, Nayoski, buenas noches. Dios les bendiga, amados. Estamos contentos, estamos agradecidos por la oportunidad que nuestro Padre Celestial nos concede de poder compartir una vez más su palabra con cada uno de ustedes. Creemos que será una noche especial. Cada vez que Dios nos habla, se convierte en un momento especial. Así que prepare su corazón para todo lo que el Señor tiene para usted en esta hermosa noche, pastor. Prepárese porque vamos a tocar un tema que le va a bendecir. La semana pasada hablamos acerca de lo que escribe Salomón acerca de los tiempos. Y había una canción, la canción Consejo, algo así. Hay un día duro, hay un día malo. Pero en esta estamos hablando de despojarse, Jesús. Y había una canción de tu tiempo, quítate la máscara. Y es importante que aclaremos, pastor, que este despójate no tiene nada que ver con cosas materiales. No estamos hablando aquí de que a lo mejor alguien se hace la idea de que vamos a hablar de dinero, de estas cosas. Estamos hablando de algo mucho más importante, mucho más determinante, y que va a surtir un efecto poderoso en las vidas. Algo bien chévere que le va a bendecir. Vamos a aprovechar este tiempo, Nayoski, ya están 22 en línea. Por ahí está Linda Matthews, Dios te bendiga. Tania Esquivia, bendiciones. Pedro Shari, buenas noches, Dios le continúe bendiciendo. Clarisa Lucero, buenas noches, mil bendiciones. Millie Eccleston, Heidi Valdés, Ednes Nicolás, buenas noches. Isolina Morgan, por ahí está también. Maribella Maloni, buenas noches. Bielka Damaris Bulgin Návalo, bendiciones. Azucena Calloway, Lisbeth Flores, buenas noches. Dios te bendiga. Tatiana Cristo, Millie Eccleston, Sirio Warren, buenas noches. Fernando Morales en Ciudad de Panamá, buenas noches. Y todos los que ya se van anexando. Nayoski, buenas noches también para ti. Así es, también queremos enviar un fuerte abrazo y saludo al equipo de líderes Iglesia Cuadrangular Génesis, nuestra hermana Elina, nuestra hermana Julia, nuestra hermana Genarina, la hermana Violeta Sears y ese equipo de líderes que lunes tras lunes están esperando una palabra de parte del Señor y que siempre están apoyando el ministerio Te Bendice. Queremos ver sus comentarios a través de su dispositivo. Haga su comentario, queremos saber si esto está tocando tu vida, tu corazón, esto que es la palabra de Dios. Y además, si tienes una petición personal, una petición de oración, al final vamos a estar orando. Creemos en ese Dios que sana, que restaura, que sigue haciendo milagros y también maravillas. Jesús Quijada, buenas noches otra vez. Buenas noches, yo también tengo saludos que enviar, saludos para lo de la casa, saludos para todos los hermanos que siempre están lunes a lunes con nosotros, igualmente para recordar que este
martes, mañana, en nuestra clase de discipulado. Están cordialmente invitados a todas aquellas personas que todavía no toman clase, pues anótese, no se pierda esta bendición. Prácticamente algunos de los temas que tratamos aquí, lo tratamos allá con más profundidad y a usted le conviene escuchar la palabra de Dios. Saludo para mi esposa, saludo para mi hija Heaven Dayana, mi pedacito de cielo, y también para Jesús. Saludos en esta noche. Saludos a todos nuestros hermanos de Iglesia Cuadrangular, Iglesia de Dios, al pastor Samuel Ben, que siempre está conectado y en sintonía con nosotros. Vamos a tocar el tema para esta noche. El tema habla acerca de despojarse, de correr y de gozarse en el Señor. Hay una porción en el libro de Hebreos. Vamos a pedirle a Nayoski que a manera de introducción leamos la porción para poner un fundamento y desde ahí partir a lo que Dios quiere hablarle a usted en esta noche. Así es, queremos iniciar leyendo lo que dice entonces el libro de Hebreos, el capítulo 12, verso 1 en adelante, cuando dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando la palabra de Dios afirma o inicia con ese tema, por tanto, quiere decir que hubo un trasfondo, algo arriba pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que fue tan importante que el escritor dice, por tanto? Me gustaría que leyeras esa parte porque eso le da todavía más contundencia, más solidez, tiene un efecto mucho más, pudiéramos decir, de explicar realmente lo que sucedió y de ahí podemos partir. ¿Usted se refiere al libro de? El mismo libro de Hebreos 11, 30 al 38. Ok, dice Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Por él me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos. Ok, conquistaron reino, justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, pastor, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Interesante, porque habla de gente que fue aserrada, de gente que fue apedreada, de gente que fue muerta a filo de espada, pero esa misma gente, algunos de ellos conquistaron reinos, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos. ¿Cómo lo hicieron? Por la fe. La Biblia habla de que por la fe Abraham caminó sin saber dónde iba, pero él sabía lo que estaba esperando, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros a través de la fe, el primer punto que queremos compartir, y es interesante hablar un poquito acerca de la fe, pero es interesante que lo primero que uno tiene que hacer, la Biblia dice, para poder seguir en este camino, es despojarse de todo peso
y de todo pecado que nos asedia. Es decir, que el pecado, el peso del mundo, de las tentaciones, siempre va a estar ahí asediándonos. Pero es interesante lo que dice la Biblia, señala que ellos pasaron todo eso por fe, conquistaron reinos, alcanzaron sus promesas, ganaron muchas batallas y pues todo eso lo hicieron, lo realizaron a través de la fe. La fe es importante, hemos venido hablando que sin fe es imposible agradar al Señor. Para que usted pueda recibir algo, no solamente en el ámbito espiritual, sino material, usted necesita fe y todos necesitamos fe, Jesús. Definitivamente que sí, pastor. La misma Biblia refiere que el justo vive por su fe y sin fe es imposible agradar a Dios. De modo tal que si hay algo que debemos procurar cada día es poder incrementar nuestra fe. ¿Por qué? Porque mientras más fe incrementamos, más gratos somos ante los ojos de Dios, porque muchas de las cosas que Dios ha hablado pueda que parezcan como locura, puede ser que parezca que no tiene sentido, que es contrario a lo que estamos viendo, a las circunstancias, y necesitamos tener esa medida de fe para materializar las cosas que Dios ha hablado, porque Él anda observando quién ha creído a su palabra para ponerla por obra, pastor. Seguro que sí. Y cuando lo primero que dice el escritor, si nosotros queremos alcanzar las promesas, queremos tener victoria, queremos ir hacia adelante, hay que tener fe, pero necesitamos ser obedientes. Y en esa línea de pensamiento, él dice, despójate de todo peso que te asedia. Despojarse es voluntario, Nayoski. Nosotros muchas veces estamos orando a Dios y queremos que Dios lo haga todo. Hay una parte que Dios va a hacer, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Por eso la Biblia, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. La gente, hay una frase que la gente traspola. Es una palabra un poquito técnica que la gente pues indica mucho. Ayúdate que yo te ayudaré. Ellos dicen así, que Dios dice. Realmente Dios no dice eso, pero hay algo parecido. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo en la medida en que seas obediente, en que tengas fe. Entonces voy a estar contigo si tú te esfuerzas. Pero hay algo que Dios no va a hacer por nosotros. Dios no nos va a vestir, Dios no nos va a despojar. Dios nos está dando información, Dios te está dando información en esta noche, pero despojarse es voluntario. Mire, pastor, nosotros encontramos muchas personas en medio de las congregaciones decir, oro, ayuno, estudio la palabra, me congrego con frecuencia, no veo resultados, no veo que Dios me contesta. Cada vez que nosotros nos podemos examinar a través de las Escrituras, cuando Dios no nos contesta pueden ser por dos razones. Número uno, porque no es el tiempo de que Él responda. O número dos, hay algo de lo cual nosotros tenemos que despojarnos, que todavía no hemos tomado la decisión de hacerlo. Muchas veces nuestros corazones, pastor, están cargados de ira, están cargados de enojo, están cargados de resentimientos, están cargados de raíces, de amarguras, falta de perdón, y esas cosas impiden que el Señor pueda glorificarse en nuestras vidas. De nada nos sirve venir a la iglesia, congregarnos, ayunar y orar, y no estamos dispuestos a soltar aquellas cosas de las cuales ya el Señor viene hablándonos una y otra vez. Yo me atrevo a pensar que todos estos hombres de Dios, de la cual habla el libro de Hebreos, que conquistaron reinos, que conquistaron naciones, se despojaron de todo peso, de toda carga, de todo lo que le impedía poder alcanzar las victorias. Recuerdo que el Señor a la nación de Israel, cuando quería visitarla, cuando quería manifestarse, cuando quería descender, decía a Moisés, dile al pueblo que se santifique, dile al pueblo que se limpie, dile al pueblo que se purifique, porque quiero hacer maravillas en medio del pueblo. Entonces Dios nos trae esta palabra porque lunes tras lunes, pastor, hemos estado hablando de fe.
de que Dios va a hacer milagro y ciertamente el Señor lo va a hacer, pero hay una parte que nos corresponde. Las cosas imposibles las hace Dios, pero las cosas posibles como perdonar, como dejar ir, como sanar las heridas, nos corresponde a cada uno de nosotros. Y en la Biblia siempre vamos a encontrar ese fundamento, ese principio, Jesús, de que hay una parte que a nosotros nos toca. Por ejemplo, si usted quiere que Dios le responda a su oración, la Biblia dice, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Dios no te va a responder si tú no clamas. Entonces eso es importante. Si tú eres obediente, entonces la palabra de Dios se va a cumplir. Otro de los versos que encontramos, me parece que es en 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare. Ahí está hablando de una condición sobre cuál es invocado mi nombre y orasen y se arrepintieren y dejaren sus malos caminos, entonces yo sanaré. Entonces hay una condición siempre para que Dios nos conteste, Jesús. Es así, pastor, aún el libro de Proverbios una y otra vez nos insta a no ser flojos, a no ser vagos, siempre nos manda a activarnos en lo que debemos hacer, en lo que Él ya ha dicho. ¿Por qué? Porque Dios nos da instrucciones. ¿Y qué hace la fe? Nos permite caminar en base a esas instrucciones que hemos recibido. Porque Dios no es un Dios de vagabundos. Dios siempre a sus hijos hace de ellos gente proactiva, gente que actúe, gente de acción. Es lo que Dios quiere que seamos, protagonistas en aquello que Él nos ha llamado a hacer. Y ciertamente me resultó muy interesante lo que compartía Nayoski. ¿Por qué? Porque hay gente que voluntariamente ha decidido abrigar en su corazón resentimiento contra alguien. Porque ¿cuál es su esperanza? Su esperanza es, yo lo voy a ver un día que venga arrastrado donde mí. Yo voy a ver el día, el que él ande, y entonces eso es su esperanza en su corazón, y ciertamente eso constituye un peso. Cualquier persona que en algún momento se haya determinado practicar el atletismo va a darse cuenta que cualquier corredor requiere de una ropa liviana, de una ropa ligera. Aún los zapatos deportivos para atletismo son zapatos que no pesan mucho, porque ciertamente todo aquel que corre una carrera necesita correrla con ligereza. Tú no puedes correr una carrera con una mochila llena de piedras en la espalda. Despojarse es quitarse de sí, desprenderse. Y es lo que nos manda el Señor, a desprendernos, a despojarnos de todo ese peso del pecado que nos impide correr al ritmo que debemos correr esta carrera. Y si quisiéramos darle un tono espiritual, peso es todo lo que pelea contra el espíritu, todo apetito. El libro de Gálatas habla acerca de eso. Vamos un momentito a Gálatas para poner un fundamento en el libro de Gálatas 5:17. Escuche lo que dice el libro de Gálatas y puede verlo a través de su dispositivo esta noche. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Usted la conoce, pero permítame reiterársela. Adulterio, dice la Biblia, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales le llamo la atención, los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y esas cosas nos asedian todos los días. En esta semana atrás, yo estaba compartiendo a la iglesia y algo que me pasó muy curioso, porque siempre vamos a ser tentados en alguna u otra área. A veces pensamos que la tentación para nosotros, los seres humanos, es de un hombre que se vea muy atractivo, Nayoski, y de repente te da un piropo y tú dirías, wow, qué hombre más simpático, cómo quisiera casarme con él. Este es el hombre, ¿no? El ungido. O nosotros que somos casados y te pasa una bella dama y entonces, ¿qué harías si te pasa una bella dama y te dice, qué hombre más guapo, qué peludo?
Sí, bueno, si me dice peludo sabré que es de parte del diablo porque me está mintiendo. Pero ciertamente nosotros no estamos exentos de esas situaciones, pastor, y solamente de lo que he aprendido en las escrituras, conforme a lo que acabamos de leer, son cosas a las que vamos a estar expuestos día a día, porque estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, y constantemente vamos a tener que combatir, que adversar situaciones como esta, y lo único que nos va a ayudar en el día malo es cuánta palabra hayamos retenido, que seamos obedientes, como bien señalaba usted, pastor. Y curiosamente siempre aún los predicadores cuando hablan de tentación se van por el lado del sexo. Siempre ponen como ejemplo a David y a otros, a Salomón que tenía 1000 mujeres, pero a veces hay otras cosas donde nosotros vamos a ser tentados y tenemos que ser fuertes porque podemos caer. Fui a un lugar, a un establecimiento, a comprar una comida en un lugar de esas comidas rápidas, pero tenía sed. Así es que decidí comprar una botella de agua. Yo venía de la tienda, había cruzado la tienda y en la tienda la botella estaba en 50 centavos. Y yo digo, bueno, voy a comprar el agua, me pueden adelantar en el agua, me lo adelantaron, pero cuando vi el precio era 3.40. Yo, wow, la misma botella que estaba allá a 50 centavos. Y yo decía, son unos ladrones y comencé a refunfuñar. Pero me tomé el agua. Al rato vino la comida con el agua otra vez. Y entonces yo dije dentro de mí, Dios es bueno, Dios es justo, Dios hace justicia. Me voy a cobrar para que me respeten, pero no. Tuve que devolver el agua y decir, pues ya me la entregaron. Pero en esas cositas pequeñas muchas veces podemos caer nosotros y son tentaciones. Y pues ellos no me robaron. Ese es el precio que tenía el establecimiento y a veces nos vamos en nuestra propia opinión, queremos hacer justicia por nuestras propias manos y no debe ser así. Y en esas pequeñas cosas muchas veces caemos, Nayoki. Por eso nosotros escuchamos, pastor, al apóstol Pablo en muchas de sus cartas decir, por eso yo golpeo mi cuerpo, yo lo disciplino, yo lo pongo en servidumbre. Él no dice Dios golpea mi cuerpo. Él no dice Dios lo está haciendo por mí. Él toma la decisión. La decisión siempre será de cada uno de nosotros. Usted decidió ser honesto. Usted hubiera podido decidir no serlo y tomarse sus 2 botellas de agua, pero usted tomó una decisión en ese momento. Entonces a veces nosotros estamos diciendo muy fuertemente en alta voz, yo estoy esperando que Dios me cambie. La decisión de cambiar ni siquiera está en Dios. Yo debo decidir. Dios en muchas de las escrituras nos hace entender, Él pone delante de nosotros siempre las 2 opciones, lo bueno, lo malo, la vida o la muerte. Cada día nosotros estamos sometidos precisamente a pruebas donde vamos a tomar decisiones. Y tentación es todo aquello, pastor, que nos lleva a ir en contra de lo que Dios ha dicho, porque algunas personas dirán, pero yo no estoy siendo tentada. Somos tentados en lo mínimo, en los pequeños detalles. Y la Biblia dice que cuando nosotros aprendemos a serle fiel a Dios en las pequeñas cosas, entonces estamos capacitados para que Dios nos ponga en lo mucho y en lo alto. Nosotros vemos creyentes esperando de Dios cosas grandes, pero ellos no están dispuestos a dar nada. No están dispuestos a despojarse, no están dispuestos a someterse, porque ellos están confiando en un Dios que pasa por alto las faltas, que pasa por alto las debilidades de los hombres, porque como la gente dice, pastor, Dios es bueno todo el tiempo, bueno es Dios, pero la Biblia dice que Dios jamás tendrá por inocente al culpable. Y todo lo que el hombre siembra en algún momento de su vida, eso es lo que va a cosechar. Dios es bueno, eso lo sabemos, pero también Dios es un padre. Y el padre al que ama, disciplina. Y si tienes un padre, vas a ser disciplinado. Entonces eso es importante y sobre todo es fundamental que aprendamos a tomar nuestras decisiones. Nosotros tenemos que decidir. Yo decidí en un momento determinado, cuando vine al camino del Evangelio, uno viene con tantas falencias, con tantas faltas,
con tantos pensamientos contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Por eso la Biblia establece que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a tener esa vida abundante si no es a través de Jesús. Lo estoy diciendo en otros términos, en otras palabras. Por eso el escritor del libro de Hebreos afirma y establece algo que para nosotros es fundamental. Él dice, corred de manera que obtengas el premio. Y Pablo, en Primera de Corintios, él dice, no sabéis, capítulo 9, verso 24, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y nosotros estamos en una carrera, no de velocidad, sino de resistencia. Y nos espera una corona incorruptible de salvación y de vida eterna, Jesús. Así es, pastor. Es necesario que nosotros podamos entender que aunque todas las cosas no son lícitas, no todas nos convienen. No todas las cosas en un momento determinado van a poder sacar de nosotros lo mejor, nuestra mejor versión. Por eso es, como decía Nayoski y el pastor hace un instante, nosotros debemos construir a través de nuestras decisiones, porque la vida es un proceso de elección. Nosotros somos los que decidimos hacer o no hacer. Usted puede determinar esta noche conectarse con nosotros y verte bendice, y ahí quienes decidieron la tanda turca, pastor. Pero mañana le va a pasar factura. Aún las escrituras dicen que Marta escogió la cocina mientras María escogió estar a los pies del maestro, y Jesús le dijo que María había escogido la mejor parte. ¿Por qué? Porque ciertamente es un asunto de decidir, de elegir. ¿Por qué? Porque nosotros nos alimentamos de las cosas que vemos y escuchamos, y lo único que va a determinar o que va a mantener, porque hay una lucha constante, pastor, entre el alma y el espíritu, los deseos de la carne y los deseos del espíritu, y lo único que va a determinar quién va a salir victorioso es lo que más hayamos alimentado. Si alimentamos el espíritu, vamos a tener fortaleza para resistir a la tentación, pero si alimentamos esos deseos, al momento en que nos encontramos ante esa situación, entonces con más facilidad vamos a sucumbir ante ellas. Por eso es importante tomar las decisiones correctas para poder obtener los resultados que Dios espera de nosotros, pastor. Sí, por eso Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, yo lo disciplino. Es lo que decía la hermana Nayoski hace un momento. Mi cuerpo no se manda. Yo no bebo, yo decidí no beber. Bueno, nunca fumé, pero claro que uno viene a este camino. Alguna gente dice, yo nací en el Evangelio, para decir que ellos nunca han pecado, que ellos son inmaculados. La Biblia dice, no hay hombre justo en este mundo que haga el bien y que nunca peque. Y aunque usted crea que no haya hecho nada, lo que hizo Adán y Eva, el pecado de ellos, eso se transfirió a nuestra sangre, y por causa de ellos, desde que usted nace, usted es pecador. Yo nací en el Manuel Amador Guerrero. Yo no nací en el Evangelio, yo no nací en ningún otro lugar, pues nací en un hospital. Y definitivamente que todos en un momento determinado venimos con esas fallas, con ese pecado, pero usted no tiene que seguir así. Hay un Dios que transforma, que restaura, que bendice, que cambia todas las cosas. Te da un nombre nuevo, te da un chip nuevo a tu computadora. Cuando yo vine entendí eso, porque la Biblia dice sobre nosotros, sobre ti, sobre mí, sobre los hermanos aquí, pesa una palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Soy un hombre nuevo. Eres una mujer nueva. Eres un hombre nuevo. Somos gente diferente. Y por eso yo no bebo, yo no fumo, yo no chismeo. ¿Por qué? Porque eso me hace peso y yo tengo que soltar todo peso. ¿Y por qué tengo que soltar todo peso? Porque tengo una carrera por delante. Y cuando llevamos algo pesado, como decía Jesús, eso te detiene, eso te estanca, eso no te deja crecer, eso no te deja ir hacia adelante. Y cada vez que usted falla, cada vez que usted decide pecar, usted tiene que iniciar otra vez de cero. Pero ojo, la Biblia dice en el libro de Hebreos, más adelante, que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la información que hoy te estamos dando y que tú lees a través de la palabra, pues ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio.
Y no vale la pena que después de haber venido, escuchado la palabra de Dios y que Dios te está dando información, volver al pecado. La Biblia dice, mire, sobre nosotros hay una promesa y esa promesa dice, porque la senda del justo, el camino del justo, el justo es aquel que aceptó a Cristo y ya fue justificado de su pecado y de su maldad. Entonces sobre nosotros hay una promesa, porque el camino del justo es como esa luz de la aurora, del amanecer, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Como yo entiendo eso, que voy en aumento, yo no me estanco con mi antigua manera de vivir y hago lo que tengo que hacer por causa de lo que dice Jesucristo, pero también por causa de la corona que yo voy a ganar más adelante. Si nosotros pudiéramos entender el poder que tiene el pecado para paralizar nuestras bendiciones, para paralizar nuestras vidas. La Biblia revela en el libro de Éxodo que en una ocasión Aarón y María murmuraron contra su propio hermano y eso provocó que el Señor la hiriera a ella con lepra. Y pareciera que la falta solamente o la corrección iba a recaer solo sobre María. Resulta que todo el campamento se vio afectado. La nube que guiaba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, pastor, se detuvo. Nadie avanzaba. Nadie podía conquistar durante todo el tiempo en que Miriam estaba siendo disciplinada. ¿Cómo nosotros pudiéramos darnos cuenta que cuando le fallamos al Señor, cuando caemos en situaciones que al Señor le desagrada, eso paraliza los planes y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros? Paralizó a toda una congregación que iba rumbo a la tierra prometida. Por eso cuán importante es cuidar las palabras que salen de nuestras bocas cuando no entendemos los planes, cuando no entendemos los procesos. Aarón y María no entendían la unión de Moisés con la mujer cusita y en vez de conversar prácticamente con él, prefirieron criticar y juzgar la decisión de Moisés. Y aunque era un asunto personal, Dios lo tomó muy en serio, porque Dios ama a su pueblo, Él ama a sus ungidos, Él ama a sus escogidos. Y Dios defendió prácticamente la causa de Moisés. Cuando nosotros no entendamos algunas cosas, lo mejor que nosotros podemos hacer es guardar silencio, callar, orar y dejar que sea el Señor el que resuelva las situaciones, porque este tipo de faltas provocan parálisis. Nosotros vemos creyentes en medio de las congregaciones, pastor, paralizados a pesar de que cargan con una palabra poderosa, de que cargan con una promesa. Y ellos se preguntan, ¿por qué la promesa no se ha cumplido? Hay algo que nos hizo paralizar, hay algo que hizo que Dios detuviera o hiciera detener lo que Él quiere hacer en medio del pueblo. Entonces, debemos estar dispuestos, pastor, hermano Jesús, a despojarnos de todo peso para que no haya obstáculo y todo lo que el Señor nos ha prometido se pueda cumplir al pie de la letra, pastor. Y una de las cosas que frena nuestro caminar muchas veces es la lengua. O sea, me estaba hablando de que había bochinche y por causa hay mucha gente bochinchosa y hablando lo que no debe y quieren cuestionar a Dios. Dios ni siquiera le tiene que dar explicación a nadie. Él hace como quiere, donde quiere, cuando quiere, a la hora que quiere. Y lo que nosotros muchas veces tenemos que frenar nuestra lengua, porque la lengua es terrible y eso hace que pues se den situaciones sobre nuestras vidas que nos van a estancar, como el caso de María. Estaban bochinchando porque Moisés se casó con tomó una mujer negra. Eran hasta racistas Jesús. Así es, una mujer cusita, dice la Escritura. Y es cierto, y entiendo en parte lo que estaba refiriendo hace un instante, pastor, con relación a esta situación de que a veces nosotros catalogamos o caracterizamos, hacemos un ranking de los pecados, pero nosotros más fácilmente podemos ver, hablamos de adulterio, hablamos de fornicación y cosas como esta, pero ciertamente el pecado de la lengua es pecado igual. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? El pecado trae separación. El pecado impide que esa presencia fluya en nosotros.
Y la Biblia refiere que nosotros separamos de Él, no podemos hacer nada. Entonces tenemos que entender el peligro que representa llevar una vida o practicar el pecado, porque ciertamente no somos perfectos, ciertamente cometemos errores, pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Y eso trae una separación que nos impide ser orientado por el Espíritu de Dios. Entonces comenzamos, y el que no está guiado por el Espíritu está conducido por su sensualidad, por sus pensamientos, por su parecer y por toda influencia que tenemos, porque no podemos ignorar que hay un adoctrinamiento masivo y muchas veces a través de la música, de los programas y todas estas cosas, y quedamos expuestos ante esa situación que nos afecta. Por eso nosotros no tenemos que distinguir o hacer una jerarquía entre delitos, entre unos mayores u otros menores, porque todos tienen el potencial de separarnos de esa presencia que es la que nos ayuda a caminar como debemos caminar, pastor. Seguro que sí, porque pecado es pecado. Para Dios, pues no hay distinción y es la realidad. Vamos a aprovechar este momentito para hacer un paréntesis y saludar a los hermanos que están con nosotros, que han tomado, que han sido inteligentes y en vez de estar viendo, ¿cuál es la que tú ves? O la que ve la familia, la novena. No. En la casa no vemos novena. Famagul. No, ¿cuál es la que está pegando? Golden Boy, algo así. ¿Cuál es? Ustedes que son, ¿sí? Bueno, en vez de eso, usted está aquí y definitivamente la palabra de Dios siempre hace algo poderoso en nuestras vidas. Así es que vamos a saludar a todos los que están conectados. Usted puede escribirnos abajo qué le parece, si debemos continuar, si estamos aquí, si usted vale la pena que sigamos, si quiere que oremos esta noche por algún familiar, por alguna situación, estamos aquí para eso. Así es, nosotros queremos saludar a la hermana Linda Matthews, Tania Esquivia, muchas bendiciones para usted. Nuestro hermano Pedro Chiari, conectado con nosotros, Clarisa Lucero, Milly Eccleston, nuestra hermanita preciosa Heidi Valdés, Nicolás Etner y la hermana Isolina Morgan. También está conectado con nosotros la hermana Elina Villarreal, Aníbal Góndola, Virginia Hernández, nuestro hermano Luis Eccleston, Ariel Mojica, nuestro hermano Ernesto Nelson y la hermana Maribel Valencia. Bendiciones para usted. ¿Sabe quién está conectado en esta hora, pastor? Nuestra hermana Yulisa Batis, en medio de lo que está atravesando, está conectado al Te Bendice. Muchas bendiciones para usted, hermana Yulisa. Creemos que el Señor seguirá haciendo esa obra perfecta en su vida. Está en nuestras oraciones. También saludamos a Azucena Galloway, nuestro hermano Sirio Ward, Isa Presco, Lisbeth Flores, Héctor Manuel Pastor le envía saludos desde Bocas del Toro, dice presente acá, la hermana Virginia Hernández, Yureika Rodríguez, muchas bendiciones para usted, Denise Baker, Javier Durán y la hermana Maribella Maloni hasta Nueva Providencia. Bien, en Boca, saludos a Héctor, un fuerte abrazo. ¿Sabes, Jesús y Nayoski, que también nos ven allá en Cuba, la hermana Mayra Cruz, el hermano Raulito y muchos de los hermanos en Cuba luego se meten a este en vivo y nos saludan? Así es que bendiciones para nuestros amados hermanos en Cuba, en los Estados Unidos, a Lourdes Abraham, a Nayansi allá en Maryland, saludos a Delano McLaren en la ciudad de Nueva York y un saludo muy especial hasta Virginia para Rufina López y todos aquellos en España también siempre está Natalia, Dios te bendiga. Y felicidades por el nacimiento de la nueva criatura. No sé si es niña o varón, pero te bendecimos allá en Colombia la señora Regina, allá en Montería. Saludos para ella. Y pues al final vamos a estar orando por todas las peticiones. Manténgase ahí, ya vamos avanzando. El escritor de Hebreos dice, además de que nosotros debemos despojarnos de toda situación, de todo peso, despójate de lo que no te conviene, de las malas conversaciones, de las amistades. Yo tuve que tomar mi decisión y no seguir con las amistades, no necesariamente porque eran tan malas, sino porque lo que ellos practicaban no iba conforme al estándar de vida
que Dios ha diseñado para nosotros y para ti. Y en esa medida, cuando eres obediente, las puertas comienzan a abrirse sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre todo lo que emprendas, te va a ir bien. Entonces tuve que despojarme de muchas cosas. Despójate del chisme, despójate de la pornografía, despójate de las malas conversaciones, despójate de alguna persona que pues estás atado a ella y que no te conviene porque al final no le agrada a Dios. Pero también dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso lo dice, es la segunda cosa que nos dice el libro de Hebreos. Y la vida cristiana y en general es una carrera. El creyente no está exento. A veces la gente nos vende un evangelio tan fácil, un evangelio tan cómodo. Nosotros entendemos que el evangelio son buenas noticias, pero el hecho de que hay buenas noticias de parte de Jesucristo no quiere decir que en el camino usted va a atravesar por algunas situaciones. Usted no está exento de un choque de su auto, usted no está exento de una enfermedad, de un problema en la familia, de que de momento pues haya una situación dura en sus finanzas. Y nosotros debemos saber, todos los creyentes, que nuestras batallas no terminan hasta que lleguemos al cielo. Por eso el mensaje a las 7 iglesias, el apóstol Juan le habla a todas las iglesias, le habla acerca de una pelea y nos está hablando a todos y cada uno de nosotros. Y una pelea que hay que ganar. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Está hablando de una batalla, está hablando de una pelea y está hablando pues de vencer. Porque la verdad es que si no hay pelea, si no hay batalla, no hay un premio, no hay un galardón. Y la clave es cómo nosotros reaccionamos frente a las diversas situaciones que se dan en nuestra vida. La reacción del creyente debe ser los que aman a Dios. Si usted ama a Dios, si usted ha creído a la palabra de Dios, a veces me quedo tan asombrado, Jesús y Nayoski, de gente que está sentada en la iglesia y en un momento determinado, cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que usted, cómo va usted a actuar conforme a lo que usted ha escuchado de la palabra de Dios? Eso es lo que le va a sostener en un momento determinado. Y la reacción del creyente debe ser distinta a las personas que no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios en medio del problema, en medio de la aflicción, en medio de la situación difícil, en medio de la necesidad, él no se queja. El que conoce a Dios no anda murmurando. El que conoce a Dios no anda renegando. El que conoce a Dios no se desespera. El que conoce a Dios no busca los métodos del mundo. Y usted ve gente haciendo cosas increíbles. Gente que conoce a Dios jugando lotería para que le vaya bien financieramente. Gente que conoce a Dios, usted lo ve en juegos de azar, para recaudar fondos, para X o Y situación, pero eso no es el fundamento de un hombre que conoce a Dios. El hombre que conoce a Dios, su actitud es de acercarse más a Dios para contar las maravillas de Dios. Usted está pasando por una necesidad. El salmista dijo en el Salmo 73, 28, pero en cuanto a mí, yo no sé de los demás son los demás, pero yo elijo en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, porque he puesto a Jehová, porque Él es mi Señor y Él es mi esperanza para contar todas sus obras y para contar sus maravillas. Yo quiero decir algo más antes de pasar la guitarra para que usted toque y cante bonito, es que si alguien está pasando por un problema, por una necesidad, entonces ese alguien es candidato para que la gloria de Dios se manifieste en Jesús. Es así, pastor. Todos los que conocieron a Dios en una faceta poderosa lo conocieron a través de la adversidad. No hubo nadie que conoció al Señor acostado en una hamaca, que gente le ponía la uva en la boca, siempre a través de una adversidad.
Abraham conoció a Jehová Jireh cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que la adversidad ha llegado a nuestra vida para acabarnos, para derribarnos. No, es para promovernos. Ciertamente, por eso hay ese énfasis en que nosotros debemos de renovar nuestra mente conforme a la transformación que hemos recibido. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que cuando las cosas salen mal hay que quejarse, que cuando las cosas salen mal hay que buscar un culpable, que cuando las cosas no van como queremos hay que renegar. Eso es un modelo del mundo. Para el creyente no es así, porque el creyente puede entender la certeza de la palabra de Dios que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, de modo tal que aunque las cosas se vean negativas, nosotros sabemos que Dios al final lo va a utilizar para nuestro provecho. Por eso es que nosotros, en vez de quejarnos, alabamos y glorificamos a Dios. Es por eso que hombres como Pablo y Silas en medio del calabozo pudieron cantar y exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente han entendido que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Por eso, ante cualquier situación, usted mantenga la actitud correcta. Usted no haga como hace el vecino. No haga como hace el que no conoce a Dios. Usted dé el ejemplo y haga como dice las Escrituras. ¿Por qué fueron escritos tantos salmos en la Biblia? No piensen que los salmos fueron escritos en la mejor condición ni en los mejores escenarios, sino muchas veces fueron en medio de persecución, de cuevas y de peligros. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente en los momentos de dificultad es cuando más intensifica su canto y su alabanza al Dios verdadero. Es cuando más debe de estar en la presencia del Señor. Alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi auxilio. Y hablando de situaciones adversas y de salmistas, el salmista por excelencia era el rey David. Él pasó por escenarios muy duros, muy difíciles. A lo mejor usted está pasando por un momento de aflicción, de necesidad, un momento de escasez, un momento bien duro, pero quiero animarte a que pongas tu confianza y toda tu dependencia en Dios. En un momento determinado, David estaba siendo acosado, perseguido, estaba en peligro de muerte y él decidió alabar a Dios. Decidió confiar en Dios, decidió exclamar la grandeza de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos, mis enemigos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, contra usted, no tema, aunque contra mí se levante guerra. Yo puedo decir en esta noche, yo voy a estar confiado porque conmigo está el poderoso de Israel. Y la vida cristiana, Nayoski, es una carrera de resistencia, de perseverancia, y tenemos que aprender a perseverar. Esto es correcto, por eso que Pablo dice, corramos la carrera con paciencia. Y nosotros vemos a un David decir en uno de los salmos que citamos nosotros con mucha frecuencia, pacientemente esperé a Jehová. Cuando nosotros esperamos con paciencia, tenemos la garantía de que se cumpla lo que dice el salmo. Dios se va a inclinar a nuestro favor y Él va a contestar nuestras oraciones. Cuando la gente, pastor, recurre a métodos mundanos, voy a utilizar la palabra así, o a métodos humanos para resolver sus crisis, para resolver sus situaciones, cuando la paciencia ya se le agotó. Hay gente que dice, no tengo paciencia para esperar, porque Dios demora para responder. Y hay mucha gente que cuando ve que no consigue en la casa del Padre el pan, prefiere irse a Moab, como lo hizo Noemí y su esposo y sus hijos. Se acabó el pan, y como se acabó el pan, ¿quieren fritura? Puede ser, o quieren cualquier otra cosa, pastor, y van a buscar las cosas a su manera. Y resulta que aunque se fueron, pudieron haber comido pan por unos días, pero después el pan allá afuera se acabó. Y Noemí recordó o escuchó que Jehová había vuelto a visitar a su pueblo. Eso me hace reflexionar, pastor, hermano Jesús, que en este caminar
en algunas ocasiones de nuestras vidas, nosotros vamos a tener escasez, necesidad, problemas, pero eso no quiere decir que Dios nos abandonó o que ya Él desistió de nosotros. Cuando se acabó el pan, no era que Dios había olvidado de la nación de Israel, lo estaba probando su fe. Y la mejor decisión que usted y yo podemos tomar en medio de cualquier circunstancia no es abandonar la casa. No es abandonar nuestro lugar, nuestra posición, es esperar con paciencia hasta que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Noemí tuvo que regresar porque se dio cuenta que en la casa del Padre hay todo lo que nosotros necesitamos. Pero encontramos a muchos creyentes en este tiempo. Como la tecnología hoy es tan rápida, hermano Jesús, hermano pastor, la gente hoy todo lo quiere rápido e instantáneo. Usted Sí, le envía, sí, usted hermano pastor, usted hoy envía un mensaje de 5 minutos. Y como el WhatsApp tiene la capacidad de acelerar, porque ya la gente no tiene paciencia, te ponen en el modo rápido, te ponen en el modo 2 minutos, ¿verdad? Para que se escuche rápido. La gente no tiene paciencia para escuchar un mensaje de 5, 10 minutos. Hoy toda la gente lo quiere rapidísimo, pero Dios no se mueve al estilo de la tecnología. Dios no es un Dios de sucesos, como a mí me encanta decirlo. Dios es un Dios de proceso, y el hecho de que yo esté desesperada, eso no quiere decir que Dios va a actuar más rápido. Dios siempre me habla a mi corazón y son una de las palabras que a mí me calman cuando puedo llenarme de ansiedad o de angustia. Él me dice, por más que te desespere, como dice la Escritura, no se puede añadir a vuestra estatura. ¿Cómo dice hermano Jesús? Un codo. Un codo. Mi ansiedad no hace que Dios se acelere. Exacto, lo mío viene. Mi ansiedad no hace que Dios actúe más rápido. Mi impaciencia no hace que los ángeles corran más rápido para responder. Mi paciencia, mi fe, mi perseverancia es lo que hace que Dios entonces se manifieste. Pastor. Y tenemos que aprender mucho del rey David. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí. Pero eso nos da paso para lo siguiente que dice el escritor de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando ponemos nuestra mirada en el empleo, en el hombre y en otras cosas, y cuando eso falla, entonces el mundo se nos cae. Por eso le invito en todo momento a poner sus ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. ¿Por qué? Estamos viviendo en un mundo conmovido. La familia se ha conmovido. Hoy día hay muchos divorcios, aún de cristianos, tenemos que decirlo, pastores que se están divorciando. La economía ha caído, todo está por las nubes. Subió la gasolina, subió la comida. En estos días venía una muchacha con la falda bien alta y alguien me decía, pastor, ¿y eso qué es? Yo, también subió la minifalda, todo ha subido, se ha conmovido la economía, la naturaleza. Hoy estamos viviendo lo que ya se escribió hace más de 2000 años, nadie que se sorprenda. El creyente, por ahí alguien diciendo profecía a cada rato que viene un terremoto para Panamá. Había una mujer que se levantó y comenzó a hablar en lengua hace como 5 años, no sé si recuerdan, que venía un tsunami dentro de 3 meses, nunca llegó. Yo no le tengo miedo a eso y no me interesa, porque si viene eso, estamos preparados y nos vamos con Cristo. Usted no debe tener miedo a ningún terremoto, porque ya todo eso está anunciado. Estamos en ese tiempo, en el tiempo de los desastres naturales, porque Jesús dijo que oiremos de guerra, rumores de guerra, y habrá terremotos y pestes. Esta no fue la última peste, el COVID. Van a seguir viniendo porque ya eso está escrito. Y el mundo está conmovido, la sociedad. Estamos viviendo una situación bien dura con nuestros hijos y el intento de la Agenda 2030, que quiere pues adoctrinar a nuestros hijos para convertirlos en personas homosexuales y cosas como esas, sobre lo cual la iglesia siempre tiene que elevar su voz. Los gobiernos hoy más que nunca están corruptos, y lo único que no va a ser conmovido es el gobierno de Dios. Por eso, si usted está dentro de la voluntad de Dios, dentro del gobierno de Dios, pase lo que pase,
el enemigo no le puede dañar. Puede hacer lo que quiera, pero si Dios nos guarda, entonces difícilmente el enemigo puede penetrar en su vida. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Van a venir distracciones. De repente usted va a ser tentado, problemas de dinero, van a venir tormentas, vamos a escuchar mal testimonio de la gente, aún de gente que está hablando de Dios. Estamos viendo escándalos de gente. En estos días estaba viendo un profesor de psicología, un sociólogo, y ese mismo profesor fue acusado de violar a su hijastra de 13, 14 años y tenía una imagen pública muy bonita, pero a lo interno era un hombre muy enfermo, muy podrido. Por eso debemos de poner la mirada en Jesús, no en el problema. No ponemos la mirada en la enfermedad. No ponga la mirada en la enfermedad ni en el problema. No la ponga en la deuda. No la ponga en el trabajo. No ponga la mirada en su hijo. No ponga la mirada en su jefe. Alce sus ojos y ponga la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque de Él vamos a tener la respuesta y Él nos va a dar la salida. Definitivamente que cuando habla las Escrituras, cuando nos insta a poner la mirada en Jesús, nos está hablando de mantenernos siempre enfocados. Él es la estrella, Él es el sol, Él es el astro en el cual nosotros encontramos dirección. Tenemos que poner la mirada siempre en Él, independientemente de las circunstancias y las situaciones que estemos viviendo. ¿Por qué? Porque ciertamente el hombre va a fallar. Si pones la mirada en el hombre, pues estás corriéndote el riesgo de ser decepcionado. Pero si tú tienes la mirada puesta en Jesús, tú puedes entender que hay cosas que son necesarias que acontezcan y no te van a afectar. No podemos perder ese punto de referencia, ese punto de orientación que tenemos para seguir este camino, porque ciertamente hay gente que nos eclipsa, hay gente que nos deslumbra, hay gente que cuando la vemos nos sorprende muchas veces, pero lo importante es saber que todos aquí tenemos un modelo por excelencia y ese es el modelo de Jesús. Y si algo tenemos que procurar es siempre tener la mirada puesta en Él para no perder la ruta, para no desviarnos de este camino, porque ciertamente pues hay cosas en esta tierra que pueden resultar placenteras, hay cosas en esta tierra que pueden llamarnos mucho la atención. El pastor ponía ejemplo de algunas, solamente son algunas, hay muchas más. Hablaba de dinero, hablaba de tentaciones, hablaba de minifalda, hablaba de tantas cosas, pero nosotros debemos de entender que cuando miramos a Jesús, cuando estamos enfocados en Él, independientemente de lo que esté aconteciendo en nuestro entorno, nosotros vamos a poder mantenernos con la mirada erguida y manteniendo paso firme, independientemente del ritmo en que vayamos. Por eso es que es una carrera de resistencia, por eso es que es una carrera de perseverancia. Porque inclusive en una carrera rápida, pastor, si usted cuando sale de la meta tropieza y cae, ya no tiene ninguna probabilidad de ganarla. Pero una carrera de larga distancia, no importa en el comienzo, en el camino, en el trayecto, en el medio, puede sufrir algún percance, pero todavía tiene la probabilidad de colocarte en pie, continuar y llegar hasta la meta. Y vamos a ver muchas cosas hablando de situaciones como las que compartía Jesús y aún van a hablar de nosotros. El hecho de que vengas al camino no es que todo va a ser muy nice, todo va a estar jamón. En la iglesia hay todo tipo de personas. A veces la gente llega a la iglesia y por eso que no quería venir. Mire, donde usted vaya va a haber problemas. Donde usted vaya va a haber alguien con un temperamento excitado, va a haber uno más calmado, va a haber uno que es muy líder, que tiene mucho liderazgo, va a haber uno que habla mucho, alguien se la va a montar a usted porque así es la vida. Y usted debe saber cuándo ignorar y cuándo pelear. Si le contesta a todo el que le critica y a todo el que murmura de usted, usted va a perder el tiempo. Y de uno, pues que es figura pública, la gente siempre va a decir cosas. Allá en tu trabajo, que eres juez, tú que eres una ministra de la palabra, y yo, siempre la gente, pero la Biblia dice que bienaventurado eres cuando la gente venga diciendo toda clase de mentiras, que lo que se diga, pues no sea cierto, porque esa es otra cosa. Pero nada de eso debe desenfocarte. Yo estoy enfocado, mi mirada está en Jesús, no en lo que dice la gente. Han dicho de todo.
Llega un momento que la gente te señala que esto, que lo otro, y tú, pues eso tiene que resbalarte. Lo único que no han dicho de mí es que soy lesbiana, pero lo demás, la gente dice de todo. Pero sobre eso, usted tiene que poner la mirada en Jesús. Él fue el que nos llamó. Él es el que te restaura. Él es el que te transforma. Él es el que te vivifica. Él es el que te va a abrir las puertas. Y ese Jesús es el que en este momento está con nosotros esta noche. Y yo creo que esta noche Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer maravillas, Dios va a hacer prodigios, Dios sigue sanando aún en medio de este tiempo. Nos vamos a un punto más y yo creo que con este concluimos, Nayoski. Así es, sigue diciendo el apóstol Pablo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús fue golpeado, como usted y yo lo sabemos. Usted sabe que cuando la gente vio la pasión de Cristo, mucha gente decía, se pasaron, exageraron. Disculpa, eso fue peor en la vida exacto, real. Fue peor lo que... Exacto, pero escuchamos a mucha gente quejarse en aquel entonces diciendo, exageraron en el drama, yo no creo que eso haya sido así. La Biblia revela que él fue desfigurado totalmente, él fue abofeteado, lacerado y escupido. Él sufrió todo eso, pero el gozo del fruto de su aflicción era más grande, pastor. Y lo que a nosotros nos debe motivar en medio de cualquier crisis que podamos estar atravesando, no es el proceso, sino el resultado. Jesús no se dejó llevar tanto por el momento difícil que él estaba atravesando. Si él se hubiera dejado llevar por todo lo que él estaba viendo y viviendo, pastor, como a la gente a la que él sanó, perdonó, restauró, estaba gritando, crucifíquele. Pero en medio de la cruz, él pudo decir la palabra clave, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El gozo de ver el fruto era mayor que cualquier otra cosa que él estaba experimentando. Entonces, la palabra gozo, pastor, es la habilidad de poder permanecer animados aún en medio de las circunstancias adversas. Y es lo que el Señor nos manda a nosotros como creyentes. No importa lo que estamos viendo, no importa lo que estamos viviendo. El gozo del Señor, como dijo Nehemías, es nuestra fuerza. Mire que me llama la atención, no dice la felicidad del Señor, dice gozo. Porque la felicidad puede ser algo muy efímero, pero el gozo nos da la habilidad de poder mantenernos a pesar de las circunstancias. Entonces, Dios está con usted, Dios está con cada uno de nosotros. Él no ha cambiado su plan, Él no ha cambiado su versión en cuanto a lo que hará con usted, con su casa, con su familia. Por eso Jesús estaba tan enfocado en ir hasta el final. Dice que él sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue hasta el final. Él no abandonó el barco, pastor. Usted sabe por qué Jesús no abandonó el barco, porque él sabía que Dios es fiel a sus promesas. Por eso usted y yo no tenemos que abandonar el barco, porque hay un viento fuerte que nos lleva a la contraria. Mantengámonos fieles hasta el final y veremos la recompensa. Poderoso lo que estás diciendo. El tiempo ha pasado, Jesús. Esto ha estado bien rico, bien suculento, que lo que es la palabra de Dios. Y los hermanos que todavía ahí se mantienen, ya estamos terminando. Sabes que yo siempre me preguntaba, ¿y qué es el gozo? ¿Qué es lo que ellos hablan tanto de gozo? Si yo tengo problemas, si yo tengo necesidad, ¿cómo? Yo pensaba que gozo es como placer. A veces confundimos el gozo con placer. ¿Y cómo me puedo alegrar si me quitaron el auto? Y ¿cómo podemos darle un poquito más de fundamento? Poderoso lo que dijiste, Jesús, en ese ámbito, lo que es realmente el gozo. ¿Cómo lo podemos experimentar en medio del problema? Bueno, el único que puede producir gozo en los corazones, el gozo real, el gozo es fruto del Espíritu, es el Espíritu de Dios. Y obviamente, pues creo que algunos de los programas que tuvimos anteriormente, hablábamos un poco de eso y hablábamos de que ciertamente lo único que puede producir gozo es accesar a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay plenitud
de gozo. Si yo no procuro tener intimidad con Dios, si yo no procuro buscar a Dios en oración, pues difícilmente yo voy a llenarme de ese gozo que me mantiene firme en los momentos de adversidad. Y ¿sabe algo que también produce la intimidad con Dios? Es que Dios nos muestra sus secretos. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús pudiera tener en poco el sacrificio de la cruz? Es decir, no temer a todos los padecimientos. Precisamente el gozo que había sido puesto delante de él. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvo una visión de lo que iba a acontecer. Es decir, usted y yo en esa gran reunión glorificando y exaltando el nombre del Cordero. Él pudo ver más allá de lo que era la cruz. Y de la misma forma, cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, que Dios nos muestra, que Dios nos permite tener una visión de lo que vamos a alcanzar en Él, eso nos ayuda a poder mantenernos, a poder retener ese gozo, que aún los problemas, aún la adversidad, aún las malas noticias no pueden hacer mella en nosotros. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos visto desde el comienzo cuál será el final. Vamos a orar por usted en esta noche. Pero hablando del gozo, hay algo impactante acerca de lo que estás hablando, tanto tú como Nayoski, lo que dice la palabra. ¿Cómo vamos a atravesar las pruebas, los problemas, aún la enfermedad con éxito? El libro de Santiago 1:2 nos da la clave. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo ¿qué? Por sumo gozo, cuando os habéis en diversas pruebas, cuando os halléis en diversas pruebas. Lo que desarma al enemigo, lo que desconcierta al enemigo, lo que molesta al diablo, es un hombre de Dios, un cristiano que se goza a pesar de los problemas, que se goza a pesar de la enfermedad, que se goza a pesar de la crisis, que se goza a pesar de la escasez. Es decir, él sigue orando a su Dios, él sigue sirviendo a su Dios, él sigue alabando a Dios. Él sigue declarando la palabra en medio de la necesidad, en medio del problema, en medio de la enfermedad. Él sigue diciendo: joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Él sigue diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria. En esta noche, usted está en problema, usted está en alguna aflicción, tiene alguna necesidad, pues quiero decirle: no pierda el gozo, anímese. La Biblia dice: el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Y el libro de Proverbios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre es medicina. Por eso es que venimos a la iglesia y en medio de un funeral podemos cantar, podemos darle gloria a Dios, podemos levantar nuestras manos porque sabemos dónde va nuestra gente. Hay otra vida después de esa. Y cuando sabemos que ellos se van a encontrar con Jesús, nosotros entonces nos gozamos. Gozo no es placer. El placer es algo terrenal. El gozo viene del cielo. El placer tiene que ver con cosas físicas, es decir, si tengo auto, si tengo salud, si tengo casa, si tengo trabajo, entonces me siento feliz, pero cuando me quitan todo eso, entonces me siento arruinado. El gozo trasciende todas esas cosas. Por eso en una ocasión Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las vacas sean quitadas de la majada, es decir, aunque yo haya perdido el trabajo, mi salud no esté bien ahora, el marido se me fue, algunas dirán gloria a Dios, pero aunque pase todo eso, con todo yo me gozo en Dios, sigo creyendo y sigo alabando a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué nos gozamos? Porque sabemos que nuestra recompensa, que nuestra salida, que nosotros vamos a tener de Dios respuesta. Por eso me gozo, porque estoy anticipando mi victoria. Nayoski y Jesús hemos terminado esta noche, y amigos que nos están viendo a través de estos medios, queremos orar por toda necesidad, por todo problema. Yo le invito a que usted cierre sus ojos. La Biblia dice algo bien contundente, bien profundo. Estamos acostumbrados a hacer paneles como estos y la gente se va para su casa. Pero la diferencia de que hay un Dios presente
es que Dios sigue tocando las necesidades. La Biblia dice que Jesús enseñaba, predicaba, pero sanaba toda dolencia. Y yo estoy bajo ese principio. Yo voy a orar por todos aquellos que en este momento están pasando por un momento de necesidad, por un problema en el entorno familiar, con los hijos y aún por sanidad. Yo quiero que usted cierre los ojos allí donde usted se encuentra. Cerrar los ojos no tiene nada místico. Lo que quiero es que usted se concentre. Usted puede estar con los ojos abiertos, cerrados, como usted quiera. Igual lo que Dios va a hacer, lo va a hacer de todas maneras. Padre, te damos gracias en esta hora por este privilegio que tú nos permites. Ayúdanos a despojarnos de todo peso y de todo pecado, a poder correr esta carrera con éxito, de manera perseverante. Ayúdanos, Dios, a que en medio de cada situación podamos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero sobre todo, ayúdanos a tener gozo, porque el gozo tuyo, mi Dios, es nuestra fortaleza. Yo oro por todo enfermo en esta noche, por todo aquel que tiene problemas con su hígado, que tiene problemas con sus riñones, que tiene problemas del corazón, que tiene problemas con la garganta, que tiene problemas de quistes, que tiene problemas, Señor, de fibromas. Ahora, en el nombre de Jesús, impongo la mano a través del Espíritu y estoy viendo sanidades, restauraciones en esta noche. Yo hablo palabra de vida, yo hablo palabra de sanidad, yo hablo palabra de restauración. Oro por aquellos que todavía no tienen un empleo y que están creyendo que la situación está muy dura. Allá arriba en los cielos, el reino de los cielos no está en escasez, no tiene problema. Por eso, en el nombre de Jesús, yo desato una palabra para que las puertas se abran sobre tu vida y que en los próximos días el nombre de Dios sea glorificado y Dios te conceda las peticiones de tu corazón y puedas entrar a tu nuevo destino, puedas adquirir un nuevo trabajo para que no andes en escasez. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por toda necesidad, por todo problema en el hogar. Sabemos que hay un ladrón que ha venido para hurtar, matar y destruir la economía, las familias, pero ahora creemos y apelamos a lo que dice tu palabra, que tú viniste para traer vida y vida en abundancia. Hablo palabra de abundancia, hablo palabra de restauración, hablo palabra de vida sobre tu familia, sobre tus hijos, y que en el nombre de Jesús la palabra de Dios se arrema y se cumpla en tu vida para este tiempo. Padre, bendecimos a cada hombre, a cada mujer que en esta noche ha estado con nosotros. Señor, no hemos perdido el tiempo, no hemos venido a perder el tiempo, porque la palabra que se ha predicado, que se ha compartido en esta hora, es viva, es eficaz y se hace una realidad en cada uno de los que nos está sintonizando, de los que nos están escuchando, pero los que nos están viendo en este tiempo. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nayoski, para que le des información a todos los que nos visitan en esta noche, que están con nosotros, acerca de nuestras próximas actividades, sobre todo las de aniversario. Estamos celebrando 80 y cuántos años. Estamos celebrando 84 años de aniversario y ya próximamente iniciamos en el mes de octubre, un mes de fiesta para la iglesia cuadrangular. Génesis estará con nosotros, una invitada especial, la pastora Anaí Saldaña, y creemos que será un tiempo precioso, un tiempo glorioso. Usted está cordialmente invitado, usted y toda su familia, a compartir esta celebración que será de mucha bendición. Y queremos saludar, pastor, a los hermanos que estuvieron conectados con nosotros. Aquí está Sirio Ward desde el inicio hasta el final. Nuestra hermana Vianet Taimes, muchas bendiciones para ella. Nuestra hermana Isolina, Dora Hart, Magali Ortiz. Quiero enviarle un saludo a mi sobrina Naomi. Un abrazo para ti, que también está conectada en esta hermosa noche. ¿Cómo dirías Dora Hart al revés? Nuestra hermana Hart, Dora, preciosa ella siempre nos ha acompañado desde que estábamos en Instagram. Ella siempre ha sido fiel con nosotros. Muchas bendiciones para usted, hermana Dora. Sea que
le llamemos Dora Hart o Hart Dora, usted es especial para nosotros. Linda Matthews, pastor, se mantuvo conectada. Magali Ortiz y Nicolás Etnel también nos acompañó en esta hermosa noche. Ernesto Nelson, Ariel Mojica, ahí hay un ST que no sabría quién sería, pero está con nosotros. Creo que es el hermano Terán. Muchas bendiciones para usted también. Y se mantuvo con nosotros Yulisa Batis y la hermana Elina Duncan, pastor. Bien, el 1 de octubre tenemos nuestra fiesta de primicias. Desde las 9:30 de la mañana va a estar con nosotros la pastora Anaís Saldaña con una palabra poderosa. Y como si fuera poco, vamos a tener la presentación de los ministros de alabanza, Eric Cedeño. Música, me encanta la música típica. Jesús, ¿y qué tenemos para el día de mañana, el día viernes, el día domingo, para que le des información a todos los que nos visitan sobre lo que tiene Iglesia Cuadrangular Génesis, calle 6, Colón? Bueno, desde mañana tenemos el culto de oración que inicia con la escuela discipular desde las 6 de la tarde. El día viernes tenemos nuestro culto poderoso, predicación, alabanza, y no puede faltar el día domingo, el culto que más amotina gente en la congregación, el culto, así que venga temprano y no se pierda no solamente la presencia de Dios, sino también la comunión con los santos, porque ahí envía bendición y vida eterna el Dios Todopoderoso. Bien, saludamos a todo el equipo técnico. Hoy vinieron como 15, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Sí? El equipo siempre me regaña, dice que tengo... Bueno, no voy a decir esto. Pero saludos a todo el equipo, una bendición que estén con nosotros en esta noche. Y a usted que estuvo durante todo este tiempo, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario, desde Sion, te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas, acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Estuvo con nosotros Nayoski Cruz, Jesús Quijada y un servidor, Alexis Abraham. Pásela bien, Dios le bendiga, hasta la próxima.